¿Alguna vez te has detenido a pensar en el propósito de tu vida? ¿Te has preguntado si estás caminando en la dirección que Dios ha trazado para ti? En este mundo lleno de distracciones, metas temporales y retos constantes, es fácil perderse en medio del ruido y olvidarse de aquello que realmente importa. La verdad es que cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito divino que nos fue dado desde el principio de los tiempos. Pero ¿cómo descubrirlo? Más aún, ¿cómo vivir con ese propósito en un mundo tan cambiante como el que enfrentaremos en el 2025? Muchos de nosotros buscamos respuestas en lugares equivocados, en filosofías del mundo, en las redes sociales o hasta en nuestros propios deseos. Pero la Biblia, la palabra viva de Dios, ha estado allí todo el tiempo, esperándonos con la guía que necesitamos para llevar una vida plena, rica en significado y anclada en su voluntad eterna. Dios no te creó por casualidad, antes de que nacieras, Él ya pensaba en ti. Jeremías capítulo 1, versículo 5 lo deja claro: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Este es un recordatorio poderoso de que no somos un accidente, sino hijos e hijas llamados a vivir con un propósito. Y aquí está la pregunta que quiero que medites mientras avanzamos en este viaje juntos: ¿estás realmente viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo? Vivir con propósito significa alinear cada paso de tu vida con la voluntad de Dios. Significa mirar más allá de lo que el mundo te ofrece y enfocarte en lo eterno. Proverbios capítulo 19, versículo 21 nos dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Eso quiere decir que, no importa cuánto planifiquemos por nuestra cuenta, si no seguimos su propósito, nuestros esfuerzos serán vanos. El año 2025 trae consigo un mundo lleno de oportunidades, cambios y desafíos. Pero también, como cristianos, enfrentaremos presiones más fuertes que buscan alejarnos de nuestra fe y desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. En el vídeo de hoy, vamos a explorar 5 consejos bíblicos que te ayudarán a vivir con propósito en este nuevo tiempo. Hablaremos de cómo Dios quiere usarte como instrumento en su obra, y cómo puedes mantenerte firme en el camino correcto a través de su palabra. No importa dónde estés en tu caminar de fe, este mensaje es para ti. Si te sientes distante de Dios, te llamaría a acercarte. Si ya estás viviendo para Él, te invitaré a profundizar aún más. Una cosa es segura: Dios tiene grandes planes para ti, y su palabra es la brújula que necesitas para enfrentarte al futuro con la confianza de que no caminarás solo. Así que, si estás listo para alinear tu vida con el propósito divino, si estás cansado de perseguir cosas que solo terminan dejándote vacío, entonces toma tu Biblia, abre tu corazón y acompáñame en esta reflexión. Es hora de descubrir cómo podemos vivir con propósito en el 2025 según el diseño perfecto de nuestro Dios. Hemos establecido que el propósito en nuestras vidas proviene de Dios, y en su palabra encontramos la guía imprescindible para vivir en su voluntad. Pero, ¿cómo logramos esto de manera práctica? Veamos 5 consejos bíblicos que no solo te ayudarán a encontrar tu propósito, sino a vivirlo de manera plena en el 2025. Primer consejo: busca primero el reino de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos da una instrucción clara: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El primer paso para vivir con propósito es reconocer que nada en esta vida tiene valor sin Dios como prioridad. Esto no es solo teoría, es un principio para la vida diaria. Si nuestras metas no empiezan con Dios, inevitablemente estaremos construyendo castillos en la arena. Buscando su reino no solo significa orar o asistir a la iglesia, sino también hacer de la voluntad de Dios la base de todas nuestras decisiones. ¿Qué estás valorando más en este momento? ¿Tu carrera, tus posesiones, tu imagen en redes sociales? Reflexiona profundamente. El 2025 está a la vuelta de la esquina, y este consejo es un llamado a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Segundo consejo: sé transformado por la renovación de tu mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no se conformen a los patrones de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Vivir con propósito en este nuevo año requerirá defendernos de las influencias del mundo que tratan de moldearnos a su imagen. Las redes sociales, las tendencias y hasta las voces bien intencionadas pueden alejarnos del diseño perfecto de Dios. Renovar nuestra mente es permitir que la palabra de Dios transforme nuestra forma de pensar. Esto significa pasar tiempo en la Biblia y llevar esos principios a nuestra vida diaria. Requiere valentía,
porque muchas veces nuestros valores chocarán con los del mundo. Pero Dios promete que Él estará con nosotros en cada paso. Tercer consejo, haz todas las cosas para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos enseña, así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje nos invita a dar un giro radical a nuestra perspectiva. Nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, puede formar parte de nuestro propósito si la hacemos con el corazón correcto. ¿Cómo aplicamos esto en un mundo tan ocupado como el del 2025? Considera tus rutinas diarias. ¿Estás incluyendo a Dios en tu trabajo, en tus interacciones con los demás, en tu descanso? Cada vez que sirves a alguien, que hablas con honestidad o que trabajas con excelencia, estás glorificando a Dios. Vivir con propósito no significa hacer algo grande a los ojos del mundo, significa hacerlo todo como para el Señor. Cuarto consejo, ama al prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 22, versículo 39, Jesús nos da un mandamiento clave, ama a tu prójimo como a ti mismo. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre involucrará a otras personas. No fuimos creados para vivir aislados, fuimos diseñados para impactar a quienes nos rodean. En el 2025, esto puede significar muchas cosas: ayudar a los necesitados, ser un ejemplo en tu comunidad, compartir el mensaje de Cristo con alguien que no lo conoce. A veces buscamos propósitos grandiosos y olvidamos que el amor a los demás es parte esencial de nuestra misión. Recuerda, Jesús nos demostró que el mayor acto de propósito fue sacrificarse por nosotros en la cruz. Cuando amamos como Él, reflejamos a Cristo en un mundo que tanto necesita su luz. Quinto consejo, responde al llamado de Dios con fe. Por último, pero no menos importante, debemos estar dispuestos a decir sí a lo que Dios nos pida. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, leemos, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y fue, aunque no sabía a dónde iba. Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y confiar plenamente en Dios. El mundo en el 2025 será un espacio de incertidumbres, pero también una oportunidad para obedecer y mostrar fe en medio de aquello que no podemos controlar. Siempre recuerda que lo que Dios te llama a hacer puede parecer difícil o incluso imposible, pero Él nunca te dejará caminar solo. La obediencia al llamado de Dios no es fácil, pero es en esa entrega total donde encontramos nuestro verdadero propósito. Muchas veces, nos resistimos porque queremos entender los detalles antes de tomar acción. Pero la fe que Dios demanda de nosotros no siempre llega con garantías visibles. ¿Qué pasaría si Abraham hubiese rechazado la invitación de Dios por miedo a lo desconocido? ¿Qué milagros vemos hoy como resultado de su fe? Es lo mismo contigo. Tu propósito está atado a lo que Dios ha diseñado para ti, pero tu parte es responder con valentía, sabiendo que Él tiene el control. En resumen, estos consejos bíblicos son como un mapa que te guiará mientras atraviesas los retos y oportunidades del 2025. Recapitulemos: busca primero el reino de Dios, renueva tu mente con su palabra, haz todo para su gloria, ama a los demás como Jesús lo hizo, y responde al llamado de Dios con fe. Al hacerlo, verás que lo que parece caótico se ordenará, lo que te asustaba será enfrentado con confianza, y lo que parecía una vida común y sin sentido se transformará en una vida llena de propósito divino. El desafío de vivir con propósito en el 2025 no solo depende de seguir una lista de consejos, requiere una transformación profunda en nuestra manera de pensar y vivir. Pero, ¿por qué es tan crucial este concepto del propósito? Desde una perspectiva bíblica, el propósito no es simplemente un destino o un logro. En realidad, es el proceso continuo y dinámico de caminar alineados con la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Podemos reflexionar en la vida de personajes bíblicos que entendieron esto. Por ejemplo, José, hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José fácilmente pudo haber caído en el desaliento. Sin embargo, a pesar de las adversidades, nunca perdió de vista el propósito de Dios. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice una de las declaraciones más impactantes: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este fue su propósito, y nunca permitió que las circunstancias lo apartaran de él. En tu caso, como cristiano en el 2025, el impacto del modelo de vida que el mundo nos empuja es claro. Constantemente nos incita a buscar la gratificación inmediata, las soluciones fáciles y las metas superficiales.
Pero el ejemplo de José nos enseña que el propósito no siempre será evidente al principio, pero si confiamos en Dios, al final podremos ver cómo cada paso, incluso los dolorosos, encaja perfectamente en su plan. Otra reflexión importante la encontramos en la vida de Jesús. El propósito más grande de toda la historia fue su sacrificio en la cruz. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús ora al Padre en el jardín de Getsemaní diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se hará mi voluntad, sino la tuya». Este momento encapsula la esencia de vivir con propósito, entregar nuestra voluntad a Dios, confiando plenamente en su plan, sin importar cuán desafiantes o incómodos sean los retos que enfrentamos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos mostró que el propósito no siempre será cómodo, pero siempre será glorioso. Tal vez en el 2025 encuentres días difíciles, momentos en los que sientas que estás caminando en círculos o que las cosas no están funcionando como esperabas. Pero si sigues su ejemplo, enfrentando todo con obediencia y fe, te darás cuenta de que hasta los obstáculos más grandes pueden ser usados por Dios para cumplir su propósito en tu vida. Ahora bien, vivir con propósito también requiere examinar nuestras propias intenciones. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos advierte: «Piden, y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites». Esta escritura nos lleva a una autocomprobación. ¿Estás buscando descubrir tu propósito divino solo para satisfacerte a ti mismo, o realmente para glorificar a Dios? Aquí es donde radica una verdad esencial: nuestro propósito nunca será realmente nuestro. Es de Dios. Fuimos creados para reflejar su gloria, para ser su luz en un mundo en tinieblas, y para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Si mantienes esta perspectiva, encontrarás paz incluso en la incertidumbre. Porque cuando vives con el propósito de glorificar a Dios, los detalles de la vida comienzan a cobrar sentido y todo lo demás se alinea con su voluntad. Por último, un elemento indispensable para vivir con propósito es la comunidad. Dios no nos llamó a transitar este camino solos. En Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25, se nos dice: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Este recordatorio nos anima a rodearnos de personas que comparten nuestra fe, que nos fortalecen y nos ayudan a mantenernos enfocados. En el 2025, no subestimes el poder de una comunidad espiritual que te apoye mientras buscas vivir con el propósito de Dios. Vivir con propósito no es un destino final al que llegarás eventualmente. Es una decisión diaria de entregarte a Dios, de priorizarlo en cada área de tu vida, y de permitir que su espíritu guíe cada paso que tomes. Reflexiona: ¿estás dispuesto a hacer esos sacrificios para vivir de acuerdo al plan divino? ¿Tienes la confianza suficiente en Él para caminar por este mundo con su brújula, incluso cuando el camino no sea claro? Las respuestas a estas preguntas darán forma a cómo enfrentarás todo lo que el 2025 tenga preparado para ti. Así que aquí estamos, al final de este mensaje, pero al principio de algo mucho más significativo: tu decisión de vivir con propósito. Dios ya te ha llamado, como lo hizo con José, Abraham y tantos otros. Ahora es tu turno de responder. ¿Vas a seguir viviendo a la deriva, o tomarás estos 5 consejos bíblicos como fundamento firme para caminar en la dirección que Él desea? Recuerda esto: no importa cómo luzca el 2025 ni cuántas crisis personales, sociales o espirituales enfrentemos, lo importante es que si buscamos a Dios primero, si renovamos nuestra mente en su palabra, si hacemos todo para su gloria, si amamos al prójimo y si respondemos con fe a su llamado, entonces viviremos la vida para la que fuimos creados. Dios nunca nos deja solos en esto. Él nos acompaña, nos consuela y nos fortalece. Hoy te invito a que tomes un momento para orar y pedir a Dios que te revele su propósito para ti. Pídele dirección, pídele fuerzas y, sobre todo, pídele que te ayude a confiar en Él, incluso cuando las cosas no parezcan tener sentido. Comparte los frutos de este mensaje con otros. El mundo necesita un ejército de cristianos comprometidos a vivir con propósito, con fe y con amor. Eso incluye a ti. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual. Te animo a escribir en los comentarios cómo este mensaje ha resonado contigo y qué pasos estás tomando para vivir con propósito en el 2025. Si crees que esto podría bendecir a alguien más, no dudes en compartirlo. Porque al final, todos fuimos llamados a una misión: extender el reino de Dios aquí en la tierra.
Ánimo, y que Dios te bendiga.